Bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica en el ciclo 2, el nivel número 4 y esta es la lección número 4 de Familia Cristiana. Hoy tenemos el privilegio de trabajar uno de los temas más lindos de la familia cristiana, el carácter de la educación en el hogar. Consideramos una de las más importantes características del hogar cristiano y es que el hogar es la escuela de la educación del carácter. Nosotros allí recibimos un entrenamiento para el bien o para el mal. No hay una palabra, emoción, acto o ni siquiera una mirada que no deje de enseñar algo al niño. El carácter siempre ha sido formado y moldeado allí. La educación en el hogar debe ser intelectual, la educación en el hogar debe ser moral, la educación en el hogar debería ser espiritual o de fe. Así como el niño tiene una naturaleza espiritual, necesidades espirituales y un propósito espiritual que cumplir, debiera de recibir de sus padres un entrenamiento en lo espiritual. Como un punto de miramos, la niñez es la etapa en la cual los principios cristianos pueden ser más efectivamente injertados en nuestra naturaleza. Sin duda alguna podemos ver muchos ejemplos, como por ejemplo el que nos da Loida y su madre Eunice con el joven Timoteo cuando aprendieron las escrituras siendo tan jóvenes. ¿Qué antídoto tan eficaz son aquellas instrucciones en contra del vicio y de la tentación en la pequeña edad? ¿Cuántos han sido por esto rescatados de las quijadas de las devoradoras fauces de la infidelidad y de la ruina? Sin duda alguna es una necesidad muy grande, como dijo el Dr. Cummings, las palabras dichas por los padres a los hijos. En la intimidad del hogar son como palabras dichas en un susurro que serán claramente escuchadas a la distancia de los años y a lo largo de los corredores de los siglos que aún están por venir. Bienvenidos a esta nueva clase y vamos con el punto número 10, la negligencia y el abuso de la educación en el hogar. Continuamos. Bueno, y seguimos con el punto número 10, la negligencia y el abuso de la educación en el hogar. Y es que la educación en el hogar es tristemente ignorada y abusada en todas sus partes por estos días. Muchos padres piensan que la tarea de maestro no está incluida en el carácter y la misión de los padres. La negligencia al entrenamiento en el hogar pareciera levantarse de un prejuicio existente en contra de este. Una mente sin educación es un vicio ignorante. Una apropiada educación es una alquimia divina que transforma en oro todas las partes que hacen la base de la naturaleza del hombre. Un gran abuso cometido por los padres es el de sustituir la educación del hogar por el de un internado o por el simplemente dejárselo al colegio. Si nosotros no queremos abusar de la educación en el hogar, no debemos de separar lo moral de lo mental, lo secular de la fe. Porque al hacer eso estaríamos exponiendo al niño al racionalismo e infidelidad por un lado y a la superstición y el espiritismo por el otro. Los padres deberían de proveerles con todos los medios necesarios, oportunidades y direcciones de una educación espiritual. Dé a sus hijos sobre todo libros apropiados para leer. Sin libros, dice Bartolín, Dios está en silencio, la justicia adormecida, la ciencia estancada, la filosofía coja, las letras mudas y todas las cosas implicadas están en terrible oscuridad. Llévalos hasta el punto de desarrollar el hábito de una apropiada lectura estudiando esos libros. Un pueblo que lee pronto vendrá a ser un pueblo que piensa, y un pueblo que piensa tendrá muy pronto que llegar a ser un gran pueblo. Cada libro que usted le provee a su hijo, el cual lee y reflexiona sobre él, es como la tejida de una lanzadera, añadiendo un hilo indestructible a la existencia. Padres cristianos, sean fieles en su obligación y honren su oficio como maestros. Sean fieles a su hogar como un lugar de aprendizaje. Sirvan con diligencia a sus hijos como pupilos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Edúcalos para Él. Enséñales a que caminen por fe y no por vista. Ustedes son animados a hacerlo, así por la confianza en Dios, de que cuando ellos crezcan no se apartarán del camino de Dios. Continuamos con el punto número 11. El gobierno del hogar. El hogar es una pequeña nación la cual está gobernada por nosotros, por los padres. Y esta, al ser una nación, incluye la ley. La relación mutua de los padres para con los hijos implica autoridad por un lado y obediencia por el otro. Este es el principio de todo gobierno. El hogar es la primera forma de sociedad y como tal debe tener un gobierno.
Su institución implica las prerrogativas de los padres y la subordinación de los hijos. Sin esto no habría orden, armonía, ni entrenamiento para el Estado y para la Iglesia, como ya lo hemos dicho antes. El principio del gobierno del hogar es el amor gobernado y obedeciendo en conformidad a la ley, como dice Efesios 6 del 1 al 17. Estos son ejercidos por el instinto del afecto natural, tomados y refinados por la vida cristiana y la fe. Este gobierno implica reciprocidad de derecho, el derecho de los padres de gobernar y el derecho de los hijos de ser gobernados. Es similar en sus partes esenciales al gobierno del Estado y la Iglesia. Comprende las funciones legislativas, judicial y ejecutiva. Sus elementos son ley, autoridad, obediencia y sanciones. La base de sus leyes es la palabra de Dios. Pudiéramos considerar todo el tema bajo dos encabezados generales: autoridad de los padres y obediencia filial. Número 1. La autoridad de los padres es tripartita: legislativa, judicial y ejecutiva. Las dos últimas las consideraremos con más detalle bajo el encabezado de la disciplina del hogar que vamos a ver la próxima clase. La autoridad legislativa es la que vamos a trabajar. De los padres está confinada al desarrollo de las leyes de Dios para el hogar cristiano. Esta no les concede a los padres poder sobre la vida del hijo, como la antigua ley romana. No solo violaría la ley del afecto natural, sino que también traería una fusión entre la familia y el Estado. Ni tampoco la autoridad de los padres es meramente convencional, dada a los padres por el Estado como una póliza. Esta no es una investidura civil o política que delega a los padres como gobernadores civiles, pero viene de Dios como un derecho inalienable e independiente, como aquel del Estado. Por lo tanto, esta no reposa sobre su legislación civil, o sea, la del Estado, pero tiene un fundamento en la naturaleza humana y en la ley que se revela de Dios. Ni tampoco puede el Estado legislar sobre esta, excepto en los casos donde su práctica viene a ser una infracción sobre las prerrogativas del Estado mismo. Los padres son magistrados bajo la autoridad de Dios, y como administradores que son de Él, no pueden ceder su autoridad. No se delega a otros tampoco. Tampoco pueden ser tiranos en el ejercicio de esto. Dios les ha dado a ellos los principios de la legislación del hogar, el estándar de la autoridad judicial y las reglas de su poder ejecutivo, como dice Romanos 13, del 1 al 8. Dios da la ley. Los padres son solo gobernadores delegados, administradores obligados a ser fieles. Por consiguiente, la obligación del hijo a obedecer al administrador es tan grande como aquella de obedecer al maestro. Cuando el jefe esté en silencio, presta atención de que usted no menosprecie al delegado. Entonces aquí tenemos la extensión de la autoridad de los padres y el espíritu y la forma en la cual ésta debiera ser ejercida. De acuerdo con las extravagancias de algunos religiosos sentimentales y fanáticos que han supuestamente en la fe reemplazando la necesidad del gobierno de los padres, ellos piensan que tal autoridad es opuesta al espíritu y al requerimiento del evangelio. Pero esta es defendida a la luz de la palabra de Dios. La prontitud que tienen tales fanáticos es la de permitir a los hijos hacer lo que ellos quieran y traerlos bajo la influencia del libertinaje doméstico. Bien lo dice la palabra del Señor en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que desmiente tan ostentosa teoría, y aquel que no la obedece brutaliza la naturaleza humana, deshonra a Dios y cambia los principios de la sociedad constitucional. Desecha la alianza, las prerrogativas de un superior constituido divinamente y destruye tanto a la Iglesia como al Estado. Esta es la razón a que haya castigos tan severos en la ley mosaica: a la desobediencia a la autoridad de los padres. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá, dice la ley mosaica, Éxodo 21:17. Al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, le sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos, dice Proverbios 30:17. Continuamos con una parte 2 de este estudio acerca del gobierno
de los padres. Bueno, y como punto número 2 tenemos la obediencia filial, que es correlativa con la autoridad de los padres. Sí, los padres tienen autoridad, los hijos deben rendir obediencia a ella. La obediencia no solo es necesaria en el gobierno del hogar, pero también obviamente es formación apropiada del carácter del niño. Esta debe ser entrenada bajo la ley y la autoridad para prepararle para la ciudadanía y para el Estado. Esta debe ser obediente de confidencia y amor. Esto no implica la subordinación del esclavo. Así como la autoridad del padre no es como la del déspota, así también la obediencia del niño no es como la del servil y tembloroso súbdito. Esta no es inhumana, no comete infracción sobre los derechos y libertades del niño. Su subordinación a los padres es la ley de su libertad. El niño no es libre sin esta ley. El hogar en el cual la obediencia filial no es rendida a la autoridad de los padres es sorprendentemente un caos permitido, como dice Éxodo 21:18. Y muy pronto será desolada y convertida en una escena de anarquía y disputa. Los miembros viven en un estado de ilegibilidad, desprovistos de afecto mutuo, los padres deshonrados, el padre y la madre menospreciados y maldecidos, y el niño sin entrenamiento, falto de cuidado, revoltoso e inadecuado para el Estado y para la Iglesia, como lo dice Mateo 22 del 35 al 40. Sí, por lo tanto Dios ha constituido relaciones gubernamentales en el hogar cristiano e investido a los padres con autoridad sobre sus hijos. ¿Quién va a negar las obligaciones coordinadas del hijo de rendir reverencia, sumisión y gratitud a sus padres? Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor, dice Colosenses 3:20-24. Este es el llamado, el primer mandamiento con promesas, una promesa para los padres y para los hijos. Los hijos están obligados a obedecer a sus padres en todas las cosas. En todas las cosas es legal y va de acuerdo con la revelada voluntad de Dios. Los hijos no están obligados a obedecer el mandato de los padres cuando éste es a pecar, mentir, robar o ignorar los medios de la gracia, porque estas son claras violaciones a la ley de Dios y en tales casos la autoridad de Dios sustituye a la de los padres. Obedezca a Dios en vez de al hombre. Pero por otra parte, la obligación de los hijos es la de obedecer a los padres en toda cosa lícita y cristiana. Donde quiera que esto no se practique, el hogar cristiano se convierte en maldición. Nosotros podemos desatender y abusar del gobierno del hogar en dos maneras, ya sea minando excesivamente o haciendo uso de la mano dura de la tiranía, como dice Génesis 27:8. Cuando nosotros hacemos de un hogar negligente en sus restricciones y requerimientos, este viene a ser netamente nominal y sus leyes nunca son cumplidas ni obedecidas. A menudo los padres renuncian voluntariamente a su derecho y deber de gobernar su casa y como consecuencia sus hijos abandonan el deber que tienen de obedecer y crecen en un estado de anarquía. Y sí, los padres dan órdenes, nunca las ejecutan, pero dejan toda la discreción de sus hijos. Como dice 1 Samuel 12:15, ellos violan sus leyes con impunidad, hasta el punto que toda la influencia sobre ellos se pierde y los hijos se convierten en los maestros de los padres. La voluntad autónoma de los primeros toma el lugar de la autoridad de los segundos, hasta que a lo último el gobierno del hogar se convierte en una perfecta farsa y burla. Tales padres están siempre haciendo leyes y dando órdenes, pero nunca las hacen cumplir. Ellos se quejan de que ellos no pueden hacer que sus hijos les obedezcan, y esta es la expresión y el exponente de su infidelidad y deshonra. Hechos 5:29 lo dice. El abuso opuesto en el gobierno del hogar es el despotismo de los padres, gobernando con el látigo, haciendo de los hijos esclavos, actuando tiránicamente, sin sentimientos, sin corazón para con ellos, adoptando hacia ellos actitudes de tiranos, haciéndoles obedecer motivados por el miedo y el terror. No hay cristianismo en nada de esto. Este abuso engendra en los hijos en el espíritu de los hijos un sentimiento de esclavitud. Arranca de raíz toda confidencia y amor. Su obediencia se hace involuntaria y mecánica. Ellos se encogen en terrible silencio ante la presencia de los padres y desean ardientemente el momento en que puedan escapar de tan molesto yugo. La vara de los padres destruye el amor filial y la confidencia. Por lo tanto, la obediencia de los segundos es de poca estima, y el hogar pierde sus afectos tiernos y simpatías,
y viene a ser para ellos una correccional, un lugar de reclusión. Sus restricciones son un yugo, sus intereses repulsivos y todas sus afinidades naturales abren camino para una completa separación. Los hijos de tales hogares, cuando crecen, son los más criminales e imprudentes, listos a pasar al instante de un extremo de servidumbre a uno de libertinaje, como lo dice 1 Timoteo 1:8. El gobierno de un hogar cristiano reposa en medio de estos dos extremos. Es suave, pero decisivo. Firme, no ilegítimo ni despótico, pero combina en un perfecto orden y armonía los elementos verdaderos de la autoridad de los padres y la subordinación filial. El amor y el miedo armonizan. Los hijos temen porque ellos aman y son prestos a obedecer por los dos. Pero da a tu hijo su camino y él te odiará y te menospreciará, como dice 1 Pedro 1:13. Padres cristianos, les motivamos a ser fieles al gobierno del hogar. Dios les bendiga, espero verles muy pronto, espero les sirva esta charla para su vida y para su familia. Dios les bendiga, nos vemos hasta pronto.